Bienvenidos a Ciberseguridad, tu podcast de seguridad informática. Acompáñame a conocer todo sobre la ciberseguridad, herramientas, últimas noticias y casos reales que ocurren a diario. Buenos días a todos. Hoy tenemos en Ciberseguridad un tema que nos toca muy de cerca a todos, la protección de datos. Para ello tengo el placer de presentar a un excelente profesional de este ámbito, Sergio Torregrosa García. Buenos días, Sergio. Es un placer contar contigo. Muchas gracias. Buenos días y encantado de compartir este ratito contigo y con tus oyentes. Antes de comenzar, me gustaría que nos hablaras un poco sobre tu carrera profesional. Bueno, pues yo soy grado superior en Administración de Empresas con especialidad en Relaciones Públicas. He sido responsable en varias empresas, he sido emprendedor, he tenido varias empresas también. Y desde hace unos cuantos años pues entré a formar parte de una empresa de ciberseguridad y vimos interesante el incorporar lo de la protección de datos. Entonces, pues me titulé, saqué el título de grado de protección de datos con la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación y hasta hace un par de años que decidí establecerme por mi cuenta. Para los que no estamos metidos en el sector de la ciberseguridad o de la informática en sí, ¿qué es la Ley de Protección de Datos y por qué es necesario? Vale, la Ley de Protección de Datos aquí en España se divide en dos. Está el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica. El reglamento lo que pretende hacer es unificar toda la normativa a nivel europeo. Y bueno, evitar que cada país tenga su propia, digamos, sus propias obligaciones y legislación, unificarlo a nivel europeo. Después, por ejemplo, la ley orgánica lo que hace es te permite adaptar ese reglamento a las normativas nacionales de cada país. Con el aumento de la tecnología y conforme se están moviendo los datos ya a nivel internacional, es necesaria una regulación, sobre todo porque claro, todos tenemos derechos a saber dónde están nuestros datos, quién los trata, para qué, durante cuánto tiempo. Entonces, todo eso es lo que regulan estas normativas. Y esto no es nada nuevo. O sea, el artículo 18 de la Constitución Española ya hablaba del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Y sobre todo la limitación del uso de la informática para eso. Y la primera ley sobre protección de datos data del año 1992. O sea que esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que sí que es cierto que ahora se le ha dado más difusión y parece que es como que esto ha surgido ahora. No, que tiene ya un camino. Es decir, yo entiendo que ahora mismo está más extendido, creo que también por la cantidad de datos que se están volcando a diario en tantas páginas web, periódicos digitales, porque ahora utilizamos servicios que antes no existían. Por eso yo creo que también está ahora tan extendido o tan de moda, por así decirlo, el tener la empresa adecuada a la ley actual. Claro, y tenemos de paso el tema de las redes sociales, ahora con el tema de inteligencia artificial y de vigilancia. Es que los datos están expuestos en un montón de ámbitos. Y cuando leemos la Ley de Protección de Datos, hay una palabra que se repite mucho y es datos personales. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de datos personales? Vale, dato personal es toda aquella información sobre una persona física que la identifica o la hace identificable. Como puede ser pues, el nombre, el DNI, datos de localización, una IP, la firma, una matrícula del vehículo, todo eso son datos personales. Aquí hay una cuestión que es curiosa,
que es, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses, Sí. la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Tecnológica de Graz hicieron un estudio en Facebook sobre el nanotargeting. Y el estudio se basaba en dirigir una campaña de publicidad a través de Facebook para ver si podían alcanzar a una sola persona solamente con sus intereses. Sí. El resultado fue que con 22 intereses comunes se identificó a una persona entre 2.800.000 personas. Impresionante. Impresionante. Algo impresionante. Pero es que con 4 intereses raros también identificaron a esa persona. La verdad es que los datos yo creo que son muy importantes y sobre todo cuando estamos hablando de marketing en redes sociales. Claro, pero es lo que te digo, ¿no? Que un dato personal, pues hombre, evidentemente los principales son los que te he dicho, nombre, DNI, etcétera. Pero en determinados aspectos también se puede considerar dato personal otra característica, por ejemplo, eso, un interés, ¿verdad? Un interés por sí mismo, pues tú decir que te gusta el fútbol, pues identificarte por eso es muy difícil. Sí. No se considera dato personal. Pero cuando ya son otros tipos de intereses que ya te pueden hacer más identificable, se puede considerar también un dato personal. Y cuando has estado hablando de ese estudio, has mencionado a un estudio de la Universidad Carlos III y has dicho que son entre 2 millones de personas, por lo que entendemos que la protección de datos en las grandes empresas es muy importante. Pero creo que también hay que aclarar que para las pequeñas empresas, incluso para los autónomos, también es importante. Por lo que, ¿quiénes tenemos que adecuarnos a esta ley? Todas las empresas, organizaciones, administración, organismos públicos, incluso una persona física que no sea empresa ni sea nada, pero que por ejemplo tenga un blog donde tenga un formulario de contacto, tenga una suscripción a newsletter, también se debe de adaptar. Todos esos tipos, todas aquellas entidades que recojan datos personales y traten datos personales están obligados al cumplimiento. ¿Y afecta también a los documentos recogidos en papel? Sí, la protección de datos afecta tanto a los soportes automatizados como a los físicos. Todo soporte que contenga información sobre datos personales debe de tener está sujeto a los cumplimientos y a las obligaciones. Lo informatizado entiendo que se podría manejar o controlar un poco mejor, pero en papel yo creo que es un poco más difícil de controlar, por lo que creo que debe haber algún tipo de auditoría. ¿Se pueden hacer auditorías sobre los datos en papel? Sí, a ver, es más difícil. Esto es como todo. Igual que existen los permisos de acceso en informática, también se deben de tener el permiso de acceso en los documentos físicos. Es decir, unos documentos que estén en una oficina que determinada persona no tiene por qué verlos, se deben de guardar en unos armarios con llave, en unos cajones, en sitios restringidos. Entonces, se pueden aplicar también medidas para eso. Después, lo que me comentas de la auditoría, hay que diferenciar entre auditoría, adaptación e implantación. ¿Vale? Una auditoría, por ejemplo, lo utilizamos para a una empresa, se le hace una auditoría para analizar y valorar el grado de cumplimiento de la normativa. Y se analizan pues tanto los aspectos técnicos como los organizativos. Y en base al resultado, pues se establecen las medidas de mejora que se deberían de aplicar. Cuando una empresa ya tiene, por ejemplo, ya está adaptada a la ley antigua, la del 99, lo que se hace es, pues igual, se audita y se adapta lo que ya tenía a la nueva ley, al nuevo reglamento. Y después, por ejemplo, la implantación es para empresas que no tienen absolutamente nada, que hay que empezar de cero. Sí. Por eso hay que implantar pues, todos los controles, procedimientos, obligaciones.
eso es un proceso más largo y más tedioso. Y más costoso, creo yo también. Sí, más costoso también. Y supongo que el no cumplirla tiene unas sanciones. Siempre pensamos en sanciones económicas, pero ¿qué tipo de sanciones hay? A ver, las sanciones en el reglamento son importantes. Aquí se han disparado. Pues las infracciones pueden ir desde los 10 millones de euros al 2% del volumen de negocio del año anterior de la empresa. Y después tienes las infracciones más graves, que pueden ir hasta los 20.000 euros o el 4% de la facturación. ¿Ha habido algún antecedente de que se haya cobrado el 4% de alguna gran empresa? 4% todavía no. Esto se utiliza para, sobre todo, las grandes tecnológicas, Facebook, Google, Amazon, etc. Pero las multas que han sido importantes, de 500.000 euros, 500 millones de euros, una pasada. ¿Ha habido alguna muy sonada en España? Aquí han habido varias. De hecho, esta semana se han publicado el listado de todas aquellas sanciones que han superado el 1.000.000 de euros. El top lo tiene Vodafone, pero ya con varias sanciones ya. Sí, que podemos decir que no le pilla de nuevas. No, a ver, esto es, pues, por eso se ponen estas sanciones, porque, a ver, pues yo qué sé, pues imagínate a Facebook que le multes con 1.000.000 de euros, pues No lo nota, lo lógico. pago y sigo con lo mío. Ahora, cuando ya es un 4% de tu facturación, ya duele más. Sí, muchísimo más. Un poco como eso, ¿no? Como poner ahí un poquito que escueza el seguir incumpliendo. Y por lo que tengo entendido, eres delegado de protección de datos. Sí. ¿Cuál es la labor de un delegado de protección de datos? Vale, pues la labor de un delegado de protección de datos consiste en informar y asesorar al responsable o al encargado de tratamiento y a los empleados, que sepan cómo se tienen que ocupar del tratamiento de las obligaciones de las normativas vigentes. También garantizar y supervisar el cumplimiento de las normativas por parte del responsable como el encargado de tratamiento. Velar porque los intereses de para que los interesados estén informados de sus derechos y obligaciones conforme a la normativa. Ofrecer asesoramiento ante una relación de seguridad de los datos personales. También ofrecer asesoramiento acerca de una evaluación de impacto. Hay casos en los que cuando el análisis de riesgo es elevado, es necesaria la realización de una evaluación de impacto. Entonces, en eso también entra el delegado de protección de datos. ¿Qué más hacer? Ofrecer asesoramiento. Hay casos en los que a lo mejor hay que hacer alguna consulta a las entidades, a las autoridades de control. Entonces, de eso también se encarga el delegado de protección de datos. También responder a las solicitudes de las autoridades de control. Cuando es una autoridad de control se pone en contacto con el responsable de tratamiento para solicitarle cualquier información, el encargado de responderlo es el delegado. Y también, y lo más importante, es velar porque las operaciones de tratamiento no tengan efectos adversos sobre los derechos y la libertad de los interesados. Sí. Es decir, el delegado de protección de datos está para defender a las personas. ¿Vale? Sí. Quizás hay muchas veces que se confunde con que la función nuestra es blindar a la empresa. A la empresa, sí. No es así. A nosotros, nuestro trabajo es que siempre las personas estén en el centro de la empresa. Es decir, que todo lo que se haga, evaluar que no les perjudica. Sí, a los datos de los clientes. Claro, en base a eso, pues asesoramos, informamos de lo que sí se puede, lo que no, lo que hay que modificar. Y para los que estamos comenzando un proyecto o negocio, ¿cómo podríamos adaptarnos a la ley de protección de datos?
Pues dependiendo del tipo de proyecto o negocio. Cuando se trata de un tratamiento muy básico de datos personales, la propia Agencia Española de Protección de Datos dispone de herramientas de autogestión, como es Facilita, tiene otra herramienta también para hacer análisis de riesgo y evaluación de impacto, y tiene múltiples guías. O sea, hay un montón de guías de las que puedes obtener muchísima información. Claro, por ejemplo, con la herramienta Facilita, la propia agencia dice que tener los documentos que te genera esta herramienta no implica que se cumpla de fondo con la protección de datos. Si tú no tienes, después no sabes cómo atender un derecho, no sabes cómo atender una brecha de seguridad, evidentemente está coja esa implantación. Ya, lógico. Otra cosa pues es pues, contratar los servicios de un consultor o un delegado de protección de datos para que hagan esa implantación. Y has hablado de la herramienta Facilita. Bien. ¿Es gratuita? Sí, es gratuita. Todo lo que hay en la Agencia Española de Protección de Datos es gratuito. ¿Es muy usado por las empresas? ¿Perdona? ¿Es muy usado por las empresas? Sí que tiene demanda. Sí que lo utilizan, sobre todo empresas así muy pequeñas. Y la verdad es que es muy sencillo de usar. O sea, simplemente ir rellenando los campos que te van indicando y al final te genera una serie de documentos que son los que debes de aplicar. Pero ya te digo, que al final te da lo básico. Sí. Pero hay otros aspectos que, bueno, te tienes que entretener en leerte las guías, en informarte en otras cosas. ¿Qué pasa? Que esta herramienta pues sí es muy útil pues, para las empresas que tienen pocos recursos. Pero claro, también se debe de pensar de que el tiempo que se le va a dedicar a esto, a lo mejor es tiempo que no estás dedicando a tu negocio, que es lo que al final te genera ingresos. Te genera, sí. Y una implantación para una empresa pequeña no supone un coste tan grande. Cuando estamos hablando de protección de datos, muchas personas creen que, por lo que has dicho, la implantación será costosa tanto en dinero como en tiempo. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es? A ver, costosa en dinero. Evidentemente tiene un coste. Yo digo que va a funcionar un poco también del tamaño de la empresa y de los tratamientos que haga. No es algo disparatado. Es algo disparatado. Y también, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que la protección de datos, o sea, la implantación se realiza una sola vez. Sí. No es necesario que todos los años se le pague una cuota, ¿no? Una renovación de contrato, salvo que tú quieras contratar un servicio de consultoría o de delegado de protección de datos. ¿Por qué te digo esto? Pues porque hay muchas empresas que te hacen la implantación y te hacen ver como que todos los años hay que renovar ese contrato. Sí. Y eso no es así. Mientras que tú no cambies ningún tratamiento o modifiques algo en la empresa, no es necesario. La agencia lo que sí que recomienda es que cada 2 años haga una auditoría. Vale. Pero no es necesario para una empresa pequeña tener un contrato de suscripción que todos los años tengan que estar pagando. Renovándose, claro. ¿Y en qué empresa crees que sería necesario un delegado de protección de datos? Pues creo no. En las empresas, por ejemplo, según el reglamento, quien está obligado a tener un delegado de protección de datos son las instituciones de los organismos públicos, excepto los tribunales, que eso funciona por otro lado. También cuando las actividades principales de la empresa consisten en la observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, pues, videovigilancia y cosas similares. Y también cuando las actividades principales de la empresa consistan en el tratamiento a gran escala de datos especialmente protegidos.
Son la salud, la religión, las condenas e infracciones penales, la etnia. En esos casos es conforme al reglamento. La ley orgánica ya especifica más detalladamente quién tiene que tener. Y hay una lista bastante extensa. Son los colegios profesionales y sus consejos generales, los centros docentes, incluyendo las universidades públicas y privadas, los centros sanitarios, sí, excluyendo a aquellos profesionales que ejerzan a título individual, empresas que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas, prestadores del servicio de la información que elaboren perfiles, empresas de solvencia de entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, aseguradoras, empresas de inversión, sí, distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y de gas natural, entidades responsables de ficheros relacionados con la solvencia patrimonial, compañías que desarrollan actividades de publicidad y prospección comercial, que elaboran perfiles, operadores de juego y apuestas, las empresas de seguridad privada, y algo que es muy importante, que no suelen tenerlo, son las federaciones deportivas que traten datos personales de menores. Ya. Estos son los casos en los que la ley orgánica estipula que tiene que tener un delegado de protección de datos. También es cierto que cualquier empresa puede contratar los servicios de un delegado. Sí. No tiene por qué estar obligada. Hay empresas que, por estar más tranquilas y por tener ese asesoramiento, deciden contratar el servicio. Y bueno, has mencionado un apartado que me gustaría preguntar, que es los datos de los menores. ¿Cómo está regulado el menor dentro de la ley orgánica de protección de datos? Pues pueden dar su consentimiento los menores, los mayores de 14 años. Cuando son menores de 14 años, el consentimiento, o sea, no se pueden tratar sus datos personales si no es con el consentimiento de los progenitores o los tutores legales. Esto yo creo que es muy importante también, sobre todo en institutos, colegios y demás, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de la imagen del menor, significa es lo mismo. O sea, un menor, siendo mayor de 14 años, se puede dar su consentimiento para que se le tomen imágenes. Cuando es menor de 14 años, tiene que ser bajo el consentimiento de los padres. Por eso hay muchos follones también en los colegios, pues por eso. Hacen una foto de grupo y un padre quiere, el otro padre no quiere, sí, y al final se lía un jaleo. Y de hecho, es una de las mayores problemáticas en las que se encuentran los centros educativos. Yo tengo una pregunta sobre las cookies. Las cookies que encontramos cuando entramos en la web. ¿A qué se refieren cuando hablamos de servicio de tercero? Servicios de tercero, pues son todos aquellos servicios que te presta un tercero. Es decir, tú, por ejemplo, usas Google Analytics, ese servicio no lo haces tú directamente, sino que te lo presta un proveedor. Entonces, en este caso, pues hay cookies que se establecen porque tú las quieres, o sea, son, pues no sé, por ejemplo, la de WordPress, ¿no? Sí. Hay cookies de WordPress que son técnicas que tienes que instalar sí o sí. Sí. Pero esas son tuyas propias, son digamos de tu dominio. Hay otras, por ejemplo, sobre todo las analíticas, las de publicidad, que todas esas cookies vienen a través de un tercero, que lo que hacen es enviarles esa información, pues, para después tener estadísticas o incorporar publicidad a tu página web. Y es otro de los puntos que delicados. Sí, y una pregunta, me suena haber leído que Google Analytics en Europa o Google Tag Manager, había un servicio de Google que se dio de baja en Europa o no cumplía exactamente con
con la Ley Orgánica de Protección de Datos? Sí, Google Analytics, han habido dos autoridades de control que han establecido que no son, que no cumplen con la normativa. A esto lo que se trata es, el reglamento recoge lo que son las transferencias internacionales de datos, que son todos aquellos datos que van a parar a organizaciones que están fuera de la Unión Europea. Antes existía, por ejemplo, el Privacy Shield, que era digamos, un acuerdo que tenía Europa con Estados Unidos sobre empresas que tenían un nivel de protección de datos adecuado. Eso se eliminó y ahora pues bueno, se están intentando otra vez llegar a establecer acuerdos. Pero claro, todos esos datos que recogía Google Analytics iban a parar a Estados Unidos. Y ya no es tanto por el uso de Google, sino por la interceptación que hacen los gobiernos. Porque al final todas las comunicaciones los gobiernos pueden captar, entonces bueno, pues recogen datos de residentes europeos que ellos ya a saber cómo los tratan. De momento, ya te digo, hay dos autoridades de control que han prohibido el uso. La Agencia Española de Protección de Datos todavía no se ha pronunciado. Yo antes había oído hablar de personas que se dedicaban únicamente, su trabajo era únicamente la venta de datos a terceros. Creo que eso ya no sé si se sigue haciendo o si se dejó de hacer y se prohibió, pero me gustaría saber un poco si eso ahora mismo es legal. A ver, ilegal. Esos son los data brokers. Siguen existiendo. Y ellos son los que recopilan la mayor cantidad de información, de datos. A ver, legal. Es una empresa. O sea, es el uso y cómo obtengan esos datos. Y el uso que se le dé. ¿Te sonará el caso de Cambridge Analytica? Sí. Pues eso fue una empresa, unos brokers de datos que utilizaron todos los datos que tenían para Cederlos. apañar unas elecciones. Sí. ¿Y cuánto pueden valer nuestros datos a día de hoy en el mercado? Pues es muy variable, depende del tipo de datos. Por lo que leí hace poco en la Deep Web, estaban en un informe completo, estaba alrededor de 1.000 euros. Después, por ejemplo, por un dato de salud, creo que se estaba pagando 60 euros. Un nombre, un correo electrónico, estaba a 5 euros. Por lo que podemos decir que los datos médicos son los más codiciados entre los ciberdelincuentes, sobre todo. Sí, los datos de salud, eso es fundamental. Ten en cuenta, una compañía de seguros, sí. ¿Qué supone para ella tener datos de salud? Es decir, tú cuando vayas a pedir o a contratar un seguro de salud, si disponen de esos datos tuyos, te pueden hacer una oferta personalizadísima y que paguen más caro, claro. Ya, lógico, siempre yo creo que, tanto las aseguradoras como yo creo que también interesan a las farmacéuticas y cualquier organismo médico. Claro, pero eso, a ver, hay un dicho, tú lo habrás escuchado, ¿no? Que cuando un producto es gratis... Sí, el producto eres tú. El producto eres tú. Entonces, todo esto de todas las apps estas de feed, de las pulseritas que te miden todo tu estado de salud, todo eso está mandando datos. Entonces, ¿a quién van a pagar esos datos? ¿Qué hacen con ellos? Una duda que ha surgido ahora, creo a raíz de, es lógico también, del pasaporte COVID. El pasaporte COVID, ¿qué datos tienen nuestros? Pues no se sabe. Curiosamente no se sabe. No se sabe qué datos recogían las aplicaciones que se estaban utilizando.
por lo que yo he visto, hay personas que han denunciado por el que el tratamiento de sus datos estaba recogido pues, por personas que no deberían tener acceso a esos datos. ¿Es cierto? A ver, cuando tú ibas a un sitio donde te pillaban o sea, te escaneaban el certificado COVID, ¿Mm? esa información no se quedaba registrada en la empresa que te lo tomaba. Eso se quedaba registrado en una app. ¿Mm? Es lo que no se sabe. No se ha hecho público esos datos que recogía la app y que se quedaban almacenados ahí, quién los veía. Sí, Mucha confusión ha habido con el tema de que se pensaba que eran las empresas las que te tomaban, te leían el QR, el código, que eran ellos los que se quedaban con esa información. Y eso no es así. no llegaba, o sea, es decir, no es cierto que, por ejemplo, el restaurante, hotel al que viajábamos y enseñábamos el pasaporte era el que se quedaba con nuestros datos médicos. No. Vale. Se registraba en una app, ¿Mm? ya está. Y eso, quien controla esa app es el que tenía el acceso a los datos, pero en ningún momento la empresa que te lo estaba tomando, ¿no? Que te estaba leyendo el código. Vale, de acuerdo. Yo creo que era importante también aclarar esa parte. Sí, ha habido mucho follón con eso. Yo he visto discusiones en los restaurantes, en bares, sobre eso, ¿no? De la gente que decía, bueno, ¿y tú quién eres para guardarte mis datos y todo esto? Sí, porque no se consideraban como una autoridad. Claro, pero al final, bueno, es una obligación legal que han Sí, puesto. Entonces, incluso si los datos se los hubiese guardado la empresa para poder justificar, si tú lo haces bien, porque eso al final es un tratamiento más. O sea, tú lo incluyes sí, en tu política de protección de datos y no estás incumpliendo. O sea, simplemente es una obligación legal que yo tengo que cumplir para prestarte un servicio, sí. con lo cual, si yo lo hago bien, que yo lo incluyo en mi registro de actividad, mi política de tratamiento, no hay más problema. No hay más problema. Después tú tienes tus derechos de acceso, de cuando pase todo esto, hacer tu derecho de oposición, de cancelación, etcétera. Pero no ha habido, o sea, no era Sí, tanto revuelo. sí. No, no había tanta chicha como los medios creían que tenían que sacar. No, a ver, es como cuando la medición de temperatura en plena pandemia, Sí, pues lo mismo. A ti había sitios que tú entrabas y tomabas la temperatura, pero no se registraba en ningún sitio. ya, claro. La cosa es cuando en centros, por ejemplo, de trabajadores que tú entrabas, te tomaban la temperatura y lo anotaban. En ese momento sí que existe un tratamiento, con lo cual ese tratamiento hay que regularlo. Pero siempre y cuando eh, esa toma de temperatura no se quede reflejada en ningún sitio, No hay no ningún se problema. considera como tratamiento de datos. ¿Sí? Y una aclaración que te quería hacer también por Sí, el tema de lo que decías de qué hay que hacer para o cómo implantar la protección de datos, sí, ¿vale? Desde que surgió el reglamento, surgieron muchas empresas que están haciendo la implantación a coste cero, sí. con cargo a los créditos de formación. Vale. Eso es totalmente ilegal. Es ilegal y puede causar muchos problemas a la empresa que recibe ese servicio como a la empresa que lo da. O sea, tú no puedes, los créditos de formación son para formación, no para implantar una legalidad. Sí, Entonces, con eso la agencia ya sacó una nota de prensa advirtiendo y todo, pero la gente sigue haciéndolo. sí, Entonces, se sigue encontrando muy a menudo. sí, por eso digo que también las empresas tienen que estar avisadas de que eso ni es legal y que les puede ser contraproducente. De acuerdo, pues muchísimas gracias por aclararnos este punto. Yo creo que a muchos les va a venir bien, sobre todo saberlo al menos. Sí, a ver,
digamos que es necesario, por eso, sobre todo por evitar problemas. Sí, porque yo creo que al final, si no estás metido en el mundo y demás, tú cuando montas una empresa o necesitas de un delegado de protección de datos, de un asesor o de una consultoría y demás que te asesore, porque una persona puede saber mucho de un ámbito pero desconocer totalmente el de los datos. Claro, a ver, si es que hay un montón, cualquier empresa tiene que cumplir muchas leyes. Entonces, no puedes estar al día de todo. Por eso es lo importante de contar con profesionales que sí que sepan y te sepan orientar. Pues eso es fundamental, ¿no? De acuerdo, pues muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por acompañarnos en este rato. Muchísimas gracias a ti y un placer. Espero volver a verte pronto, Sergio. Eso espero yo también. Hasta aquí tu podcast de seguridad informática favorito. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este podcast con tus amigos. Hasta la semana que viene.